Vivimos en un mundo que es mucho mejor, pero hay un mundo de los olvidados que es mucho peor de lo que ni siquiera podemos llegar a imaginar. En la entrevista de hoy he tenido el placer de sentarme con Pablo Melchor, autor de Altruismo Racional y fundador de Ayuda Efectiva. En esta entrevista él nos cuenta cómo podemos ayudar mejor siendo más eficientes, porque muchas veces lo que nos frena de ayudar más es el no saber que nuestra ayuda está llegando a las personas que más lo necesitan. Es sin duda la entrevista más solidaria que he hecho hasta ahora. Y si eres una persona a la que realmente le importa las otras personas y quieres ayudar de una forma más eficiente, te aseguro de que te va a explotar la cabeza con datos que comparte Pablo, como por ejemplo que un español con un ingreso de 30.000 al año está entre el 3% de la población más rica del mundo y que todavía hay la mitad de la población que vive en pobreza extrema y desde nuestra posición y nuestra capacidad todos tenemos el poder de ayudar. Y yo añadiría, todos debemos de ayudar, pero tenemos que hacerlo de una forma eficiente y efectiva, como bien explica Pablo en este episodio. Así que te dejo con este episodio, espero que te ayude a ser más consciente y que lo disfrutes. Enjoy. Pablo Melchor, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, encantado, ha sido un placer aquí, con muchas ganas de la conversación. Y yo también. Voy a empezar ya haciéndote una pregunta que para mí es muy interesante. ¿Qué significa altruismo racional? A ver, yo lo describo como ayudar con la cabeza, además del corazón. Tendemos a pensar que la ayuda a los demás tiene mucho que ver con la empatía y con las emociones. Y en parte sí, porque creo que eso es lo que nos motiva a ayudar, hace que algo, que sintamos que las cosas nos importan, ¿no? Pero a la vez vivimos en una pequeña burbuja y tú lo sabes, justo lo hablábamos antes, ¿no? Pues por tu contexto, sabes que las cosas no son como en España, como en Córdoba, como en Madrid, ahí fuera, en el mundo, hay situaciones que no podemos ni imaginar, ¿no? La diferencia que hay del bienestar que hay en un país como España al que hay en otros lugares, ¿no? Y como están lejos, no podemos sentirlo, aunque queramos, porque no lo vemos, ¿no? Aquí es donde entra, en mi opinión, lo que verdaderamente nos hace humanos, es esta capacidad de preocuparnos por cosas, aunque no las veamos delante de nuestros ojos, ¿no? Entender que el sufrimiento y la pobreza pueden ser terribles y que tal vez deberíamos hacer algo, ¿no? Entonces, el altruismo racional para mí es la fusión de estas dos tendencias. Por un lado, la emoción, sí, eso que nos hace humanos, pero por otro lado, la razón que nos ayuda a comprender que aunque algo no lo tengamos delante, puede ser igual de terrible y tal vez deberíamos hacer algo al respecto si hemos tenido la suerte de nacer en un país como España. Qué bueno. Me encanta además la fusión de dos conceptos que pueden parecer como muy diferentes, ¿no? O incluso a veces un poco opuestos. Tú en tu libro hablas de que hace 7 años, me imagino que ya era un poquito más, hace unos 8 años aproximadamente, tuviste como un despertar, porque tú vienes del mundo del emprendimiento empresarial. ¿Qué ocurrió exactamente? Pues es curioso porque empezó mucho más con el run run mental, ¿no? Que a todos nos influye de una cierta manera y luego se fue confirmando de diferentes maneras, ¿no? Yo siempre había sido idealista, pero creo que nos pasa mucho que somos idealistas sin pasar a la acción. Y creo que es algo muy habitual, ¿no? Nos gustaría que el mundo fuera diferente y demás, pero ¿qué estamos haciendo realmente? Pues yo sinceramente no estaba haciendo nada, nada serio, ¿no? Bueno, yo era emprendedor y había creado empresas y bueno, tú también sabes lo que es emprender, Sun, y evidentemente es duro y creo que es valioso, ¿no? Creas algo que antes no existía y eso de por sí no quiero minimizarlo, ¿no? Creo que eso ya es algo que es útil para la sociedad. Pero cuando te planteas seriamente si estás viviendo lo mejor que podrías vivir, pues a veces la respuesta a menudo cuando nos miramos al espejo nos plantea dudas, ¿no? Entonces yo en concreto escuché un podcast que me influyó muchísimo en que alguien decía que la pregunta ¿qué quieres hacer? Que es la típica que nos recomiendan que nos hagamos, ¿no? ¿Dónde te ves? ¿Cuál es tu pasión? En el fondo es una pregunta en la que te miras al ombligo y solo hay un protagonista ahí que yo lo llamo yo, ¿no? Todo va de yo. Y en este podcast decían, que además hablaban de un artículo, ni siquiera algo que fuera parte central de la conversación, pero a mí me impactó mucho, decían que hay una pregunta mucho mejor que es ¿cómo puedo ayudar? Porque de repente ya no estás pensando en ti mismo como un ser aislado que ha aterrizado en el mundo, no, te das cuenta de que estás en el mundo rodeado de otras personas, otras circunstancias, el medio ambiente, y entonces ya te planteas en este mundo real y no en el imaginario de tu cabeza y tu ego y demás, te preguntas, oye, ¿yo aquí qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces a mí esa idea, la verdad es que me impactó muchísimo. Siempre lo comparo con, hay una película que se llama Origen, de Leonardo DiCaprio, en que la gente se mete en los sueños de otros e introduce una idea. Pues a mí esta idea se me quedó dando vueltas en la cabeza y no me dejaba en paz. Como era muy idealista, la convertí en yo que puedo aportar al mundo. Mm. Y me molestaba tanto, te diría, no saber qué era lo que podía aportar al mundo, que decidí dejarlo todo. Hablé con mis socios, hablé con los inversores y dejé la empresa, la última empresa en la que estaba, para irme a casa a averiguar qué podía aportar al mundo. Mejor decisión que he tomado en mi vida
En general Wow. es muy raro que paremos a pensar, ¿no?, en la vorágine del día a día, y creo que no nos damos cuenta de que cuanto más agobiados nos sentimos por la vorágine, es cuando más importante es parar. Es una paradoja. Yo tuve la suerte de poder hacerlo y pude parar, y en esa reflexión ya, una vez parado de qué puedo aportar al mundo, pues fue cuando acabé encontrando el tipo de temas de los que estamos hablando. Wow, qué valiente además por tu parte, ¿no? Que yo creo que al final el ser humano, yo también soy como muy optimista y soñadora en ese sentido, y yo siempre confío en que el ser humano tiene una capacidad y unos deseos profundos. Lo que ocurre muchas veces es que no los escuchamos, las vocecitas, esa precisamente de la que tú hablabas, ¿no? No nos paramos a escuchar, porque estamos justo en esa vorágine. Pero todos de alguna forma sí que queremos hacer algo, aportar algo. Yo tengo conversaciones con mi entorno, amistades, con mi pareja, y siempre hay un deseo de, oye, se puede hacer algo más, ¿no? Entonces, quiero reconocer en este caso, lo valiente que fuiste de parar, escuchar y encima dar el paso y actuar y dedicar ahora tu vida, ¿no? Que hablaremos un poquito más adelante en lo que estás haciendo. Pero justo hablas de este mundo, ¿no? Que hay muchas personas, hablas precisamente en el libro de los olvidados, que realmente no están tan bien como nosotros, viven en una realidad muy distinta a nosotros. Sin embargo, también, claro, desde nuestra perspectiva del mundo occidental, pues vemos que hay pobreza, hay problemas de salud, hay problemas de educación. ¿Cuál es el problema que ahora mismo, con tu experiencia, desde tu perspectiva, es el que más está impactando y afectando a las vidas? Es buena pregunta, ¿vale? Y siempre hacer rankings de problemas es algo complicado, ¿no? Pero a mí hay uno que me obsesiona porque lo veo como la destrucción del potencial, ¿no? Y es la mortalidad infantil, que es algo que es que en nuestro entorno, siempre lo explico, ¿no? En nuestro entorno es extrañísimo que mueran niños pequeños. Y si ocurren, son dramas de los que no nos olvidamos, ¿vale? O sea, yo le digo a la gente, "Oye, imagina que en tu urbanización donde vivas, ¿no? En tu bloque de apartamentos o en tu barrio, ¿no? De repente muriera un niño pequeñito. Se nos pondrían los pelos de punta y, ¿vale? Locura, Sería sí. un horror, lo recordaríamos. Madre mía, cómo tiene que estar la madre. Se me ponen los pelos de punta de pensarlo, ¿vale? Y no las conversaciones de los vecinos, ¿no? Los padres que tienen hijos pensando, es que no puedo ni imaginar mm, cómo sería para mí. Bueno, pues es que ese mismo drama es una realidad cotidiana para los 800 millones de personas que viven en pobreza extrema. Entonces, a veces pensamos que sí, pobreza, hambre, tenemos una idea un poco vaga, ¿no?, de qué está pasando ahí fuera. Pero una de las consecuencias de vivir en pobreza es que no hay farmacia, no hay centro de salud, o si está a 8 kilómetros a pie o 10 kilómetros a pie, y si vas ese día no ingresas porque no puedes trabajar, ¿no? Entonces, en los países más pobres y en esta capa más baja, pero que es enorme, es 1 de cada 10 personas vivas hoy, los niños mueren por enfermedades y el verdadero drama es que son enfermedades prevenibles. O sea, aquí nos da miedo una enfermedad intratable, incurable, una enfermedad rara, ¿no? Un cáncer para el que todavía no hay suficiente investigación. Pero el drama es que en el mundo mueren estos niños pequeños todos los días por enfermedades que se evitan con 2 euros, 5 euros, 6 euros, tratamientos preventivos increíblemente baratos que simplemente no están disponibles, no están allí. Entonces, mientras nosotros vivimos en nuestro día a día de nuestras preocupaciones, que son válidas y nos hacen sufrir, ¿no? Pero son de otra categoría, resulta que este drama invisible está ocurriendo a diario, está normalizado en la escala del mundo, ¿no? Y a mí esa palabra normalización es algo que me da mucho miedo porque podemos normalizar cualquier cosa, ¿no? Y creo que a veces necesitamos sacudirnos para darnos cuenta de, sí, esto hoy en día es normal, pero no debería serlo, ¿no? Y sobre todo cuando podemos hacer algo al respecto. Entonces, este tema de la mortalidad infantil es que está relacionado con todo, además, ¿eh? Por ejemplo, la gente sabe que las mujeres en los países más pobres tienen muchos hijos, ¿no? Y aquí influyen muchos motivos. Hay motivos culturales, a veces que es un alto estatus tener una familia grande, ¿no? Pero en algunos de los lugares más pobres, las mujeres tienen muchos hijos porque saben que solo algunos van a sobrevivir. Y a lo mejor aspiran a tener 4 hijos vivos, y tener 4 hijos vivos significa a lo mejor 8 partos, porque 4 de ellos es muy posible que no sobrevivan. Y allí necesitas que tus hijos te ayuden en tu pequeño terreno o a ir al mercado a vender, ¿no? Entonces, ¿qué drama es para mí pensar que es que des por descontado que algunos de tus hijos no van a vivir más allá de los 5 años, ¿no? Pues bueno, es que esto tiene tales consecuencias, ¿no? En todo, que a veces me pregunto, oye, ¿qué hacemos preocupados por otros problemas menores? Prioricemos este primero y a partir de aquí ya veremos cómo vamos avanzando en las siguientes fases, ¿no? Pero creo que nos perdemos en problemas secundarios sin atacar algunos de los principales como este. Qué bueno, además esto me resuena un montón porque yo vengo de Pakistán, me he criado allí. Y mis abuelas tuvieron como 14 partos y sobrevivieron, pues no sé, 6 7 de ellos, ¿no? Y era como muy normal. O sea, yo ahora mi realidad y mi contexto es tan diferente que lo veo como una auténtica locura, pero tengo el recuerdo también de cuando estábamos allí, de que era lo normal, que las mujeres tenían muchísimos hijos
y lo normal era que perdieras a la mitad o un poco menos o un poco más y sobrevivieran al final unos pocos. Y de hecho también tengo recuerdo de que yo cuando le preguntaba a mi abuela, oye, pero ¿qué pasó al tito o a la tita, ¿no? Al que no lograron. Y era como, no sabemos, murió, simplemente. Justo, justo. Es que es así, ni siquiera es el no saber, ¿no? Y claro, una vez que es normal, tiene otras consecuencias, como por ejemplo, posiblemente, seguramente tu abuela no podía invertir mucho en cada uno de sus 14 hijos. Porque claro, tienes que repartir entre 14. Si hubieran sido 7 y los 7 vivían, en cada uno se podría haber invertido más. Mejor alimentación, mejor educación. Pero no, claro, cuando tienes 14, básicamente que sobreviva cada uno como buenamente pueda, ¿no? Entonces, Sí. hoy nuestro mundo es muchísimo mejor que ese mundo, ¿no? Claro, cuando nos admiran, ¿no? Yo cuando pienso en mujeres como tu abuela, a veces no sé si te habrá pasado, yo pienso, joder, qué coraje y qué resistencia tenían, pero sinceramente preferiría que no hubieran tenido que vivirlo, ¿no? Preferiría que no hubieran visto esas 7 muertes de un hijo, ¿no? Que es una verdadera tragedia, ¿no? Claro. Pienso Que mucho que a aquí veces, no lo podemos imaginar, es como, ¿cómo es perder a 7 hijos? ¿Cómo es, no? Es como claro, inimaginable. Wow. inimaginable. Sí. Sí. Y ahora mismo, entonces, este tipo de problemas de salud y tal, o de mortalidad infantil, ¿cuáles son las formas más efectivas que hay de ayudar? Vale, justo. Esto es algo increíble, ¿no? Y yo lo conecto con que cuando nos cuentan que hay problemas enormes, a veces nos sentimos abrumados, ¿no? Oye, tremendo y tal, oye, alguien tendría que hacer algo, ¿no? Pero Sí, Pero es que resulta que es tan barato ayudar que cualquiera de las personas que nos escuchan, nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, malaria, ¿vale? La malaria es una enfermedad terrorífica. He querido leer y profundizar más en ella para entenderlo bien. Básicamente, un mosquito pica a una persona infectada, absorbe un parásito y al picar a otra persona por la noche le transmite ese parásito. Y ese parásito acaba comiéndose la hemoglobina del interior de los glóbulos rojos, ¿vale? Básicamente ataca a lo que nos permite llevar el oxígeno de los pulmones a los tejidos, algo esencial para el cuerpo. No es un horror que exista algo así. Oye, un parásito que se mete en tus glóbulos rojos. Bueno, pues eso es cotidiano. En los niños pequeños, sobre todo, a menudo es mortal. Termina en coma, lo que llaman la malaria cerebral. Si no puede tener consecuencias ya irreversibles, cuando estás enfermo de malaria varias veces a lo largo de tu vida, te puede dejar en situaciones irreversibles. Todos los años mueren más de 600.000 personas de malaria y más del 75% son niños pequeños. Y para añadir al drama, siguiente grupo que más muere es mujeres embarazadas, que son las más vulnerables. Pues, o sea, el COVID ya nos pareció horrible y era una enfermedad que atacaba a la gente mayor. Imaginemos ahora un COVID que ataca a niños pequeñitos y mujeres embarazadas. Bueno, pues eso es la malaria, pero no sale en las noticias, porque es una rutina diaria, ¿no? Y claro, te preguntas, oye, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué? Es dificilísimo. No, 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 se evita con una mosquitera tratada con insecticida. Si duermes por la noche bajo esa mosquitera, ya estás a salvo del mosquito, que cuesta 5 euros, ¿vale? Bueno, ahora mismo 6 euros. 6 euros. Entonces, con 6 euros proteges a 2 personas que duermen juntas bajo una mosquitera durante entre 2 y 3 años. 6 euros. ¿Qué compramos con 6 euros en nuestras ciudades? Y comparemos el impacto de proteger a alguien de esta enfermedad. O en zonas donde la malaria es estacional, los mosquitos se reproducen en el agua, no ponen sus huevos en el agua, sus larvas, pues hay zonas donde en la temporada húmeda es cuando más reproducción hay. Resulta que si llegas y tratas a todos los niños directamente, te cuesta 7 euros al año por niño tratarlos. Y vas precisamente al grupo más vulnerable de todos. No proteges a todos como las mosquiteras, sino solo a los niños. Increíblemente efectivo. Suplementación de vitamina A, 2 euros al año por niño. Yo siempre digo, la vitamina A qué para nosotros. locura. Es que a mí estas cifras las leía y te he escuchado hablar de ellas y yo decía, pero ¿cómo es que no sabemos que esto es tan barato? Porque nos pasa que creemos que esto tiene un coste elevadísimo, que nosotros no tenemos esa capacidad y no es así. Nada, es increíble. Y es que además, o sea, aquí también influye cómo recaudan las ONGs, ¿no? Las ONGs tienden a recaudar, pues te para alguien con un chaleco por la calle, te cuenta una historia muy triste, acabas dando tu número de cuenta y no sabes qué ha ocurrido. Pero es que hay una Sí. alternativa. Culpable, total. Claro, claro, tú no sabes si eso ayudó a quién, exactamente qué iban a hacer con mi dinero, porque me han contado la historia y evidentemente te conmueve, pero esto funciona. Pues no, es que aquí hay cosas baratas, funcionan y sabes exactamente qué ocurre con tu dinero. Si donas 100 euros a vitamina A, puedes suplementar a 50 niños. Y son 50 niños que ya están protegidos de la mayor causa, que es otra cosa que me parece inconcebible, de ceguera infantil. O sea, niños que se quedan ciegos porque les falta un nutriente esencial, porque su dieta es muy pobre. Claro, de nuevo, yo intento imaginarlo aquí. O sea, yo imagino que un padre aquí ve a su hijo jugando con el balón y de repente ves que falla y no entiendes muy bien qué pasa, ¿no? ¿Por qué no da la pelota antes sí? No sabes qué será, si es que le pasa algo en la pierna y resulta que es que el ojo se está secando y se está quedando ciego porque su nutrición es tan mala. Y es que se puede evitar con 2 euros al año. Entonces, yo cuando descubrí estas cosas, a mí lo que me pasó, que me preguntabas antes sobre mi cambio, o sea, yo me di cuenta de lo poco que estaba haciendo para ayudar a los demás, pero también me di cuenta de cuánto podía hacer, ¿no? Qué oportunidad increíble. Y es como,
¿Cómo no voy a hacerlo cuando yo solo es que puedo ayudar a cientos de niños, ¿no? O sea, el dato es que estas enfermedades luego, como son tan graves, tú cada vez que proteges a niños, evitas la enfermedad y sufrimiento a muchísima gente, ¿no? Pero además, estadísticamente sabemos que entre 3.500 y 5.000 euros que acabas donando a lo largo de tu vida, no solo has ayudado a miles de personas, es que cada vez que llegas a esa cifra has evitado que muera un niño. Entonces, para mí esto significa que si tú donas regularmente, es que puedes llegar al final de tu vida sabiendo que tú has salvado vidas. O sea, no es algo que solo puede hacer un médico o un bombero. Cualquiera de nosotros puede ayudar a miles de personas y salvar vidas. A mí es algo que me pone los pelos de punta y digo, y es que ¿cómo no voy a dedicar una parte de mis ingresos a esto? Es que de Sí. verdad hay un gasto mejor aquí. ¿En qué mejor que eso me habría gastado yo 50 o 100 euros aquí en España? Pues Y además me imagino que tú al ayudar a ese niño, impacto que tiene que ese niño tenga mejor salud, pueda estudiar mejor, pueda conseguir mejor oportunidades, al final tiene un impacto en su vida y también en su familia, incluso en la comunidad en la que vive, ¿no? ¿Qué claro, sabemos de eso? en todo, justo. O sea, a veces pensamos, a ver, evidentemente la educación es muy importante y lo sabemos y lo hemos vivido, ¿no? El privilegio, tenemos muchos privilegios, ¿no? Y pensamos mucho en el privilegio de tener una buena educación, pero pensamos poco en el privilegio de abrir el grifo y que salga agua limpia, ¿vale? En los países Mm. pobres el agua está contaminada y los niños mueren también de enfermedades diarreicas, por ejemplo, que es algo, de nuevo, inconcebible en España. Aquí tenemos el privilegio de dar al interruptor y que se encienda la luz. Es que en muchos sitios no hay electricidad y se cocina quemando leña o carbón o incluso heces dentro de la casa y hay contaminación dentro de las casas. Es que es inimaginable, ¿no? Entonces, es esta suerte increíble. ¿La educación es importante? Sí, pero para poder disfrutar de la educación hace falta haber llegado con un mínimo de salud. Y ese mínimo de salud para mí es no haber muerto antes de cumplir los 5 años, por supuesto, y no haber estado malnutrido. Entonces, es la base de todo. Niños más sanos son, primero, niños que no provocan un sufrimiento y una preocupación terrorífica a sus padres. Pero luego son niños que pueden aprender en la escuela, sobre todo entre los 6 meses cuando termina la lactancia y los 2 años, ahí la malnutrición tiene consecuencias irreversibles. Entonces, un niño que ha estado bien nutrido tiene un cerebro que luego ya es capaz de aprender, pero un niño malnutrido tiene un cerebro ya limitado de por vida, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, la salud determina todo lo que va a poder ocurrir después, ¿no? Entonces, aquí a veces hay gente que piensa, oye, mira, es que, ¿qué hacemos nosotros ayudando a los países pobres, ¿no? La gente debería ayudarse a sí mismo, porque si no generamos dependencia. Y digo, estoy de acuerdo en que la gente tiene que hacer cosas por sí mismo. El paso uno es tener la salud para hacerlo. Es imprescindible. Y hay muchos datos que analizan, por ejemplo, el impacto económico de las mosquiteras para la malaria. Y tiene un impacto económico enorme, porque gente más sana es gente más productiva. Hay un experimento increíble en el que se descubrió que una de las mejores cosas que se puede hacer por la educación, y esto, por ejemplo, en Pakistán ya está muy extendido, es la desparasitación de los niños, que es, yo siempre explico lo que aquí hacemos con nuestras mascotas. O sea, Con los aquí perros, sí, yo lo hago con mi perro, claro. exacto, o sea, aquí la gente cuando tiene perros y gatos le das una pastilla para quitarles los gusanos parásitos, ¿no? Porque chupan sitios y pueden estar contaminados. En los países pobres son los niños los que tienen gusanos parásitos. Y resulta que con una pastilla que cuesta 1 euro al año por niño, de nuevo, un coste ridículo, se comprobó en Kenia, por ejemplo, que los niños a los que desparasitaban tenían de mayores un 13% más de ingresos que los niños no desparasitados. Toda su vida había sido mejor al tener mejor salud. Habían asistido más a la escuela, habían aprendido más, tenían mejor salud, podían trabajar más, ¿no? Entonces, para mí es la mejor inversión en capital humano que existe siempre es la salud. ¿Cuál entonces es justo hablabas de las ONG, ¿no? Del que nos para por la calle, nos cuentan una historia y nos mueve emocionalmente y al final acabamos dando nuestro número de cuenta. ¿Cuál es el problema? Y esto es que es algo, es curioso que lo dijera porque a mí me pasó, llevo muchos años, bueno, donando, ¿no? Mínimo, tampoco tal, pero siempre está como cambiando de ONG. Un tiempo con una, otro tiempo con otra, tal, pero siempre me preguntaba, lo que estoy donando, ¿no? 15 euros, 20 euros al mes. ¿Esto realmente está llegando? ¿Estás haciendo? Hasta que, bueno, te conocí a ti a través de un podcast y de la forma en la que tú explicabas, sí tenía mucho más sentido, porque digo, es que creo que tiene que ser más efectivo, porque yo puedo estar donando 20 euros todos los meses que me lo quitan del banco, pero no sé si está llegando a las personas y de la forma más efectiva. ¿Cuál es el problema ahora mismo de la ineficacia o no son tan efectivas las ONG grandes? Yo creo que hay varios, ¿vale? En primer lugar, yo creo que las personas que donamos tenemos que ser más exigentes, ¿vale? O sea, tenemos que decir, oye, no, explícame qué va a conseguir mi dinero y por qué es mejor que otras opciones, ¿no? Y es algo que no nos han educado a hacer. Entonces, bueno, yo creo que primero tenemos que nosotros aprender sobre esto para ser más exigentes, ¿no? ¿Qué pasa con las ONG grandes? Que precisamente ese tamaño acaba siendo un problema, porque son organizaciones enormes que no hacen una única cosa muy bien hecha y a gran escala, que es lo que yo creo que de verdad mejora las cosas. Hacen miles de programas, miles.
existen los dichos por algo, ¿no? Hay un dicho que es que mucho abarca, poco aprieta. Cuando tú haces 1000 cosas, lo que es seguro es que no van a ser las 1000 más efectivas, porque no puede haber 1000 igual de efectivas. Hacen un poco de todo. Dentro de esa mezcla, algunas son muy buenas, otras no, y además acaban teniendo infraestructuras tan grandes de marketing para recaudar, ¿no? Que claro, el que dona se acaba preguntando, oye, ¿a qué está yendo mi dinero realmente? O sea, ¿está yendo aquí a la vez a pagar una estructura de marketing y todo se acaba quedando aquí? ¿Cuánto se utiliza realmente para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, creo que hay un problema ahí de tamaño y de incentivos, ¿no? De estas ONGs que al final necesitan recaudar y la necesidad permanente de recaudar te acaba llevando a cosas que a lo mejor no son las óptimas para ayudar, ¿no? Es curioso que pueda haber un conflicto entre recaudar y ayudar, pero creo que es así, ¿no? Entonces, cuando ha habido gente que se ha puesto seriamente a analizar, oye, ¿cómo consigo yo que mi donación no solo llegue, sino que ayude y ayude al menor coste posible porque hay mucha necesidad, ¿no? Y hay que ayudar a mucha gente, pues encuentran que hay otras ONGs que no son pequeñitas, pequeñitas, no. Hay un punto medio de ONGs medianas que, como decía, hacen una única cosa muy bien hecha y a gran escala, en las que tienes clarísimo el impacto, tienes clarísimo a qué te dedica su donación y puedes realmente comprobar si se están cumpliendo las promesas o no, ¿no? Porque en el fondo hace una actividad sencilla y analizable, ¿no? Más que decir, yo es que voy a ayudar a los niños, pero ¿cómo, no? ¿Y cómo me vas a demostrar que ese niño al que ayudas está mejor que si no hubiera pasado por tu programa, ¿no? Pues son cosas que no se hacen, ¿no? Entonces, creo que como donantes es importante elegir programas en los que tenemos claro qué es lo que se hace, por qué esto es útil y, de hecho, cuáles son las cifras, ¿no? Parece que las cifras son frías. En absoluto. Las cifras son las que nos dicen, oye, tu ayuda de verdad va a funcionar, ¿no? Y son muy importantes. ¿Y cómo podemos saber por qué esa transparencia de una ONG o cuáles son las que debemos de mirar? De, oye, vale, yo me comprometo contigo, ¿qué tengo que mirar yo para saber que todo lo que yo te estoy dando tiene un efecto? Claro, lo primero, la transparencia es el punto básico, ¿no? Es, oye, mira, esta ONG publica cifras, me explica exactamente para qué se utiliza el dinero, eso es lo primero. Pero el problema es que a veces confundimos transparencia, que es, oye, están aquí las cuentas anuales, nadie está robando el dinero, con impacto. Y aquí la clave es el impacto. Oye, yo no quiero que me expliques que no gastas mucho dinero en marketing y tal, porque eso no es lo importante. Lo importante es saber qué impacto tiene mi donación. ¿Me lo puedes explicar? O sea, esta donación, ¿en qué va a cambiar las cosas? Ahí es donde muchas ONGs no son capaces de responderte. No por corrupción, simplemente porque no lo tienen claro. Están trabajando, están intentando ayudar a gente sin techo o a niños, pero no saben si están teniendo impacto. Es que este es un tema muy serio, que hemos visto ya el nivel de la necesidad, ¿no? El tema es que no nos bastan las buenas intenciones. Necesitamos que la buena intención se traduzca en resultados. Entonces, hace falta ONGs que nos puedan explicar perfectamente cuál es el impacto, cuál es la métrica que están utilizando. En los programas en los que yo he hablado es muy clara: niños sin malaria, vidas salvadas. ¿Qué hay mejor que eso, no? Entonces, bueno, no siempre van a ser esas las métricas, ¿no? Pero deberían estar así de claras, el impacto. Claro. Y ahí también muchas veces, sobre todo cuando vivimos en el mundo occidental con todos nuestros privilegios, nos conecta mucho más, nos mueve mucho más ver quizás a personas durmiendo en la calle aquí, ¿no? O tendemos más a decir, bueno, pues yo prefiero ayudar, no sé, a la Cruz Roja, que sé que pues ayudan a estas personas tal, que a personas que viven a miles de kilómetros de mí. Entonces, me gustaría que nos explicase un poquito el impacto que tiene una cosa y el impacto que tiene la otra. Obviamente ambas son buenas, no estamos Sí, diciendo sí, sí. que una sea mala ni nada de eso, pero sí quiero entender y quiero que todo el mundo que nos escuche entienda también el impacto que puede tener ayudar de una forma más cercana por lo emocional que mencionabas antes, que el impacto que puede tener a personas que quizás estén más lejos. Sí, el impacto lejos básicamente puede ser unas 100 veces mayor que en España, por varios motivos, ¿no? Pero sí me gustaría decirte antes qué es lo que ocurre cuando ignoramos ayudar lejos porque nos llega más o sentimos más ayudar cerca, ¿no? Y yo le llamo la doble maldición o la doble tragedia, ¿no? Que es que no solo has nacido en un país como, voy a decir cualquiera, República Democrática del Congo, ¿no? Donde el 80% de la población vive con menos de unos 60 euros al mes, ¿vale? Ese es el nivel. 80% de la población con menos de unos 60-70 euros al mes. Pues no solo has nacido allí, con lo que no tienes nada, sino que además la gente que podría ayudarte decide que no te va a mirar porque no lo siente tanto, entonces va a ayudar cerca. O sea, no solo no tienes nada, sino que quien podría ayudarte no te mira, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que planteárselo ya por este criterio ético, ¿no? Pero ahora, respecto al impacto, claro, es que pongámonos en esa situación. Imaginemos que a una persona sin techo en España yo le doy esos 60 o 70 euros. Bueno, pues le va a venir bien durante unos días. Pero es que en pobreza extrema habría duplicado los ingresos mensuales de una persona. Es como si aquí en España, que hablamos a veces de mileuristas, ¿no? Para duplicar los ingresos de un mileurista, que ya, bueno, el salario mínimo es 1.500 o algo parecido, pues tengo que darle 1.500 euros. No, es que eso
en África subsahariana vale 60 euros. Entonces, ya nos damos cuenta de lo transformadora que es el dinero en función de cuánto tienes, ¿no? O sea, no hay color. Pero es que en segundo lugar, incluso en España hay necesidad, pero tenemos servicios sociales, tenemos sanidad. Pero claro, en África, esos 2 euros pueden ser la medicación que salve la vida de una persona finalmente, ¿no? Aquí, siendo estricto, 2 euros no salvan una vida. Como hemos dicho, 2 euros, por ejemplo, suplemento de vitamina A, ayuda a un montón de niños, evita un montón de casos de ceguera y por cada 1000 niños tratados, sé que uno de ellos no habría muerto, ¿no? Bueno, más, 2000 aproximadamente, ¿no? Es que eso en España no existe. Esas oportunidades de tener un impacto tan transformador en la vida de alguien con tan poco dinero no existen. Entonces, el dinero rinde hasta 100 veces más donde no hay nada, frente a añadir dinero donde ya lo hay, ¿no? Lo podemos imaginar en nuestra propia vida, ¿no? Incluso simplemente ya no imaginamos ni siquiera una persona sin hogar. Es que si a cualquiera de nosotros, que somos la persona normal, media en España, nos dieran 60, 70 euros, pues oye, muy bien, pero no saldríamos a la calle a celebrarlo. En un país pobre habríamos duplicado los ingresos mensuales de repente de una persona, ¿no? Y eso implica, además, esos ingresos, claro, es que para nosotros a lo mejor serían a un siguiente lujo, ¿no? Oye, qué bien, pues creo que voy a renovar ese iPhone que me lo estaba pensando, pues esto ya me da el empujoncito. Pero es que allí es, oye, es que es mejor nutrición, tal vez devolver una deuda que tenías con tu vecino, es poder comprar el medicamento que necesitabas para un familiar enfermo, poder comprar una bicicleta que te permite trabajar un pueblo más lejos e ingresar más, ¿no? El impacto que tiene en la vida de la gente el dinero adicional en los países más pobres es de otra categoría completamente. Sí. A mí un dato que me impactó mucho, que lo explica también en el libro, ¿no? Es que un español con unos ingresos de 30.000 anuales netos, estamos entre el 3% más rico a nivel mundial. Y somos tan poco conscientes de eso, porque siempre, claro, para nosotros los ricos son, como tú mismo explicas, ¿no? Es en la pirámide de los altos, es Elon Musk, es algún deportista de élite, y nosotros ricos, o sea, ni de coña, ¿no? Y cuando lees esa cifra y lo ves explicado, dices, pero ¿en serio? Y ahí pues te surgen preguntas, o deberían por lo menos surgir preguntas de, oye, ¿estoy haciendo suficiente con mi posición en esta escala, en esta pirámide, para poder ayudar a los que están debajo? Porque siempre tendemos a mirar hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿no? Me gustaría que explicase un poquito más eso, porque a mí me explotó la cabeza con este dato. Sí, 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 es tremendo. Esto tiene que ver con lo que decía antes de que vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de que lo que nos parece normal en nuestro entorno, que la calle haya sido limpiada todos los días y la basura se recoge y abres el grifo y sale agua limpia y perfectamente segura. Es que eso no es normal. O sea, en nuestro entorno ni nos fijamos, pero es excepcional. Y para que eso sea posible hoy en España han tenido que ocurrir históricamente millones de cosas que han cambiado pues un país como España, ¿no? Pero claro, cuando de repente vas al mundo y dices, venga, vamos a coger los datos, o sea, no la sensación que tengo en un viaje, sino a ver qué nos dicen los datos. Pues resulta que si, por ejemplo, ordenamos a los 8.000 millones de personas que vivimos hoy en el mundo por sus ingresos, la persona que está en la posición 4.000, ¿vale? La de en medio, esa ingresa menos de 300 euros al mes. La mitad de la humanidad ingresa menos de 300 euros al mes. No unos poquitos. Aquí no tenemos que ir a la idea de en España, ¿no? Que hay como, oye, algunos ricos, una clase media grande, qué pena que haya algo de una poca gente pobre. No, no. La mitad de la humanidad sería considerada muy, 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 muy pobre en España. Eso ya es la mitad. Entonces, claro, cuando sigues bajando, llegas a ese escalón de más abajo, que ya es una de cada 10 personas, no es una de cada dos, sino una de cada 10, con menos de esos 60, 70 euros al mes. Lo que 60, 70 euros al mes compran en España, ¿eh? O sea, no pensemos que, no, claro, pero es que seguro que ahí las cosas son más baratas. No, no. Claro, Esto está ajustado a lo que esa cantidad de dinero compraría en España. No, básicamente es que no tienes nada, ¿no? O sea, no tienes ni para sobrevivir, ¿no? O sea, es la carencia más absoluta. Entonces, esta es la realidad. Pero claro, no la vivimos pues porque estamos en España y si viajamos, pues normalmente preferimos ir, pues no sé, o a París, o a Ámsterdam, o a no sé dónde, a Nueva York, tal vez, ¿no? O a Canarias, pero vemos entornos fantásticos. Entonces, claro, cuando pensamos en los ricos y que los ricos deberían hacer más, pues siempre pensamos en Elon Musk, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo de, imagina que entrevistamos a los 10 mejores amigos de Elon Musk, ¿no? Y les preguntamos si son ricos. Y a lo mejor resulta que también son millonarios tejanos o de California. Pero nos dirán, no, hombre, no, no, o sea, aquí el rico es Elon. ¿Cómo voy a ser claro. yo rico? Y a lo mejor son personas con miles de millones de dólares. Pero claro, comparado con Elon, entonces podemos hacernos la trampa de que los ricos deberían ayudar más y al final llegar a la conclusión de que la única persona que tiene que arreglar el mundo es Elon Musk, ¿no? Porque pasamos la pelota hacia arriba, pero nos damos cuenta, ¿no? Que cuando alguien que tiene miles de millones nos dice que solo Elon debería ayudar, no suena muy bien. La realidad en el mundo es que creo que los que estamos en el 5% más alto, pues oye, tiene sentido
que ayudemos. No lo haríamos a la misma medida que Elon Musk, por supuesto, pero es que las cosas no son 0 o 100, ¿no? En medio hay muchas cosas que podemos hacer. Con una pequeña parte de nuestros ingresos podemos tener un impacto enorme, sobre todo porque es tan barato ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos desaprovechando una oportunidad que de hecho que hace mejor nuestras vidas, ¿no? Y te lo digo por experiencia propia. Nada enriquece más tu vida que dedicar esfuerzo y tiempo y dinero, ¿vale? Porque el dinero es un recurso mágico a ayudar a los demás. Ya, justo que una de las preguntas que te quería hacer es la diferencia entre donar y ser voluntario, que muchas veces también yo creo que está muy relacionado, ¿no? Con lo que nos toca, lo que nos hace sentir mejor, lo que nos conmueve emocionalmente, pues como que tiendo más a hacer eso. ¿Cuál es el impacto que tiene el ser voluntario que el donar? Porque muchas veces también yo he escuchado eso de es que el dinero no sabemos si llega, no sabemos si lo van a usar, si se lo das a una persona incluso cercana, ¿no? No saben en lo que lo va a usar. Como que siempre hay esos obstáculos en donar dinero, entonces se ve muchas veces mejor ser voluntario, mucho mejor, ¿no? Dona tu tiempo, porque el tiempo no se recupera y mira la gratificación. Entonces quiero que me hable un poco de estas dos oportunidades o posibilidades y cuáles son los impactos reales de una cosa y de otra. Sí, a ver, voy a dar primero una versión un poco crítica del voluntariado, que no es la que pienso realmente, ¿no? Pero es para intentar cuestionarlo un poco, ¿no? Tu tiempo es lo más valioso para ti, ¿vale? Pero ¿cuánto aporta tu tiempo a esa madre que va a perder su hijo en República Democrática del Congo por malaria o deficiencia de vitamina A, ¿no? Y en cambio, tu dinero salvaría la vida de su hijo, ¿vale? Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes que la idealización del tiempo nos puede llevar a ignorar la realidad. Dicho esto, el voluntariado es una forma preciosa de ayudar. Y el voluntariado es algo que te ayuda a salir. Todos estamos en varias burbujas, ¿vale? Porque como tú también lo has dicho, en España hay necesidad de hacer voluntariado, por ejemplo, con gente sin techo o con niños en situaciones de vulnerabilidad, que dicen técnicamente en España, ¿no? Evidentemente es algo que te va a conectar con otras realidades, te va a hacer mejor persona y tal vez, puedas aportar profundamente a un grupo pequeñito de personas. Por ejemplo, imaginemos que haces mentorías a un niño, ¿no? Y resulta que tú a ese niño que tiene un entorno difícil, tú le abres otras perspectivas, ¿no? Y le ayudas a salir adelante de otra forma y tener mejores oportunidades, pues tal vez puedas tener un impacto profundo y precioso en una persona, ¿no? Pero claro, es que esto no es incompatible con que una parte de tu dinero la destines a ayudar donde más impacto tiene. Claro, para yo transformar la vida de un niño en España, a lo mejor tengo que precisamente acompañarle durante todo su desarrollo para ayudar a tomar buenas decisiones, evitar los grandes errores, ¿no? Esa inversión puede mejorar la vida de un niño. Pero claro, si yo suplemento con vitamina A 100 niños en el Sahel, ¿cuál es el impacto de no haberse quedado ciegos? ¿Cuál es el impacto de tener un sistema inmune que funciona bien, menos enfermedades, menos probabilidades de morir por cualquier causa? Entonces, resulta que el dinero bien utilizado, y esta es la clave, el dinero bien utilizado tiene un impacto, yo creo que igual de profundo, pero además en cientos de personas en lugar de en solo una, ¿no? ¿A dónde me lleva esto? A que las dos formas de ayudar son complementarias y son distintas. El voluntariado nos va a dar más la conexión personal y posiblemente nos transforme más como personas. Y tal vez, si lo elegimos bien, por ejemplo, yo recomiendo que cuando la gente piense en hacer voluntariado, elija cosas en las que tu tiempo verdaderamente es un gran valor para la persona a la que vas a ayudar. ¿Dónde ocurre esto? Pues, por ejemplo, si acompañas a gente mayor enferma, que está sola, ¿vale? La soledad no se arregla con dinero. Ahí el tiempo claramente es lo valioso, ¿no? O lo que comentaba de los niños, ¿no? Pero hay otras actividades en que los voluntariados administrativos, echar una mano en una ONG, realmente aportan poquísimo y tendría muchísimo más impacto si donaras, ¿no? Yo muchas veces digo, mira, haz un voluntariado local para la transformación y la conexión personal, pero a la hora de donar, dona sobre todo a lo más efectivo, lejos, donde no hay nada y donde transformas vidas con tus donaciones. Entonces, es esencial, evidentemente, el donar bien, porque claro, toda esa desconfianza, el no sé si llega y demás, también se puede convertir en una excusa, ¿no? Es como, oye, como no lo tengo Sí. muy claro, ya dejo de pensar en ello. No. Yo siempre digo que tenemos que sustituir el cinismo, o sea, ni buenismo ni cinismo. Necesitamos un punto intermedio que es exigencia. Entonces, tenemos que saber que nuestro dinero es un superpoder increíble, porque para la gente pobre del mundo es transformador, muchísimo más que nuestro tiempo, hay que tenerlo en cuenta. Y ese superpoder lo que tenemos que hacer ahora es utilizarlo bien y apoyarnos en la gente que ha investigado y que nos dice qué es lo más efectivo que podemos hacer con él. Qué bueno. Me encanta lo que compartes. Y estoy pensando en otra cosa que a lo mejor no tiene tanto que ver directamente con el tema de donar o ser voluntario, pero sí, por ejemplo, muchas veces aquí en el mundo occidental sobre todo, ¿no? Pensamos que si compramos productos hechos en España o si compramos el comercio justo, ¿no? Productos de comercio justo,
estamos ayudando más también de alguna forma pues a las personas que han ayudado a fabricar esto. Yo pues me cuestiono también si esto es real del todo o tiene el impacto que yo estoy pensando en mi cabeza que tiene. O es mejor porque también si yo compro ropa que está fabricada en una fábrica de la India o de Pakistán, por ejemplo, también pienso, digo, que al final también se está generando trabajo allí, aunque obviamente sean unas condiciones mucho peores, ¿no? Y eso se puede mejorar. Entonces también me generan como ese tipo de dudas y preguntas. Entonces me encantaría que nos contase un poquito más ahí. ¿Cómo es esto? ¿Es real este cambio? Yo creo que esa forma de pensar que tú comentas de comprar local y comercio justo, sinceramente, tengo que decir que yo creo que está muy mal enfocada, porque creo que no parte de una comprensión de cómo funciona todo el sistema global y tampoco tiene en cuenta cuáles son los escenarios alternativos, ¿vale? Entonces ahora ya me explico. Comprar local. Evidentemente está bien comprar local y apoyar a tu comunidad, ¿vale? Pero si solo compras local y rechazas comprar la verdura o las camisetas que vienen de Bangladesh, Pakistán o cualquier país africano, por ejemplo, ¿no? En el fondo lo que estás diciendo es, oye, no solo a esta gente a la que tampoco le ayudo porque no me fío si el dinero llega, no le ayudo con mis donaciones, sino que tampoco voy a comprar el producto que fabrican. Vamos a ver, entiendo que nos importa nuestra comunidad, pero el comercio es esencial. O sea, en China, y que hoy China lo vemos como un gigante, pero en China había una pobreza tremenda. Y la pobreza extrema se ha reducido de forma dramática, bueno, en China y en la India, por ejemplo, gracias en buena parte a la capacidad para producir y exportar productos. Entonces, si no compramos los productos que fabrica gente más pobre que nosotros, que al final es lo que estamos diciendo cuando compramos local, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Vale? Entonces, aquí es cuando hablo de los escenarios, o sea, hay que pensar las consecuencias de nuestras acciones y qué está pasando, ¿no? Entonces, a veces pensamos, oye, qué bien que yo ayudo a la gente local. Claro, pero estás dejando de ayudar a la gente de lejos cuando no compras sus productos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que toda decisión tiene un coste, ¿no? Un coste de oportunidad. ¿Qué no estás haciendo? El comercio justo es algo que suena muy bien porque en nuestra mentalidad nosotros pensamos, oye, mira, hay que tratar bien a la gente que trabaja, hay que darles condiciones dignas, etcétera. Entonces, evidentemente eso es bueno, pero cuando nos vamos a países pobres, resulta que a veces lo que para nosotros es unas condiciones horribles en una fábrica en la que la gente trabaja 12 horas al día, resulta que si preguntaras a la gente de allí, en lugar de mirarlo con tu visión desde aquí occidental, te dicen, estoy encantado porque por fin tengo un trabajo fijo, porque la alternativa, ¿vale? La pregunta siempre es, ¿cuál es la alternativa para esa gente? Entonces, hay veces que esa fábrica en la que trabajas 12 horas al día es una alternativa mucho mejor que estar fuera y tener que conseguir tus ingresos cada día, buscándote la vida a diario. O sea, a ver hoy cómo ingreso, a ver hoy qué consigo vender. Días en que te vas a casa con las manos vacías. Inseguridad. ¿Podré comprar comida suficiente el mes que viene? No lo sé. Y como enferme, dejo de ingresar. Entonces, claro, comparamos eso con algo que en nuestra escala de privilegio nos parece terrible, pero hay mucha gente que su sueño en los países pobres es ese salario fijo que daría esa fábrica que nosotros consideramos explotación. Pero no pensamos en qué pasa si hacemos un boicot y quitan esa fábrica. Nosotros nos quedamos muy a gusto pensando, ¡ay, qué bien! Hemos eliminado malas condiciones de trabajo. Ya, pues ahora esa gente tiene Está alternativas peor, peores, peores. claro. Entonces, esto es un drama mayúsculo. Yo creo que cuando nos ponemos a pensar en el mundo, tenemos que hacerlo con mucha humildad, ¿no? Y darnos cuenta de que no sabemos nada y ser muchos más cautos en nuestras opiniones. No he respondido a comercio justo, perdóname. En comercio justo, el tema es que también es dudoso hasta qué punto estás ayudando a la gente más pobre, porque para poder montar una cooperativa de comercio justo, ¿vale? Necesitas ya una cierta capacidad de organización. Hay veces que si tú compras comercio justo, estás ayudando a la gente que ha sido capaz de llegar a ese nivel organizativo, pero no al agricultor más pobre de todos, o a la persona que está, pues no sé, recolectando té, hojas de té, y luego lo vende a lo que se acaba convirtiendo en tu té en el Mercadona, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el comercio justo es eso, que es positivo, sí, pero puedes estar dejando de ayudar a gente que estaba aún peor por comprar ese producto. Entonces, si me preguntas a mí, sinceramente creo que es mucho mejor que no te preocupes tanto por lo que compras, ¿vale? Y pienses mucho más en, oye, si he comprado cosas baratas y tengo la suerte de que vivo en un mundo en el que tengo de todo a mi alcance a unos precios increíblemente baratos, pues tal vez puedo donar una parte de mis ingresos y sí que dirigirlos como un láser a ayudar a la gente más pobre del mundo y de la forma más significativa. Creo que el impacto realmente es mucho mayor así. Qué bueno. Muchísimas gracias por compartir estas perspectivas que creo que son súper necesarias para ser un poco esas personas que ayudamos de una forma un poquito más exigente, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu proyecto, Ayuda Efectiva, cómo funciona
y sobre todo también cómo lo está haciendo diferente a esos modelos que hablábamos antes, ¿no? Donde quizás no estamos siendo lo más eficientes a la hora de ayudar. Fenomenal. Mi proyecto se llama Ayuda Afectiva y es una fundación, es un proyecto sin ánimo de lucro. Lo que hace es recibe donaciones de gente como nosotros y las destina a financiar los programas que más ayudan con una misma cantidad de dinero. Sobre todo los que más vidas salvan por euro donado, es lo principal, ¿no? Todos estos programas de los que hemos hablado, malaria, vitamina A, otro increíble es incentivos a la vacunación, que es dar a las madres dinero cuando llevan a vacunar a sus hijos. Y qué horror, ¿por qué das dinero a la madre? Pues porque para una madre en pobreza extrema, en el norte de Nigeria, por ejemplo, tener que andar esos 8 kilómetros al centro de salud para vacunar a tu hijo que no está enfermo, implica que ese día posiblemente no vendes el aceite de cacahuete que fabricas en el mercado. Ese día no se cena en casa, no hay dinero. Entonces, en pobreza extrema te enfrentas a decisiones imposibles. O sea, es, ¿qué hago? Y además tampoco tienes muy claro que la vacuna sea tan importante, porque al final tu hijo no está enfermo y te lo explicaron y el calendario es complicadísimo. Te dicen, tienes que venir a las 4 semanas, al mes, a los 3 meses. Vamos a ver, oye, mira, estoy preocupado por sobrevivir. Bueno, pues resulta que si tú informas a las madres y les das un incentivo, en Nigeria son 1.000 nairas, es menos de 1 euro por la visita, aumentan las tasas de vacunación de forma enorme. Entonces, las enfermedades del calendario de vacunación infantil son especialmente mortales, con lo que el impacto de este programa es gigante. Bueno, pues como decía, malaria, vitamina A, incentivos a la vacunación, ese tipo de programas son a los que nosotros destinamos el dinero. Entonces, nosotros no buscamos reinventar la rueda, nosotros no buscamos, venga, me voy a ir ahora a ver cómo ayudo. No, 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 es que vamos a ver, hay gente que hace estas cosas fenomenal, con el menor coste posible, con rigor, con transparencia. Nosotros lo que ofrecemos a los donantes españoles es decir, oye, mira, si tú donas ayuda efectiva, nosotros vamos a utilizar ese dinero para financiar estos programas que nos dan datos y la confianza más absoluta de que ayudan muchísimo. Y no ¿Y solo eso lo eso, hacéis con gente de allí? O sea, gente local, profesionales locales o gente que conoce el entorno, el contexto. claro, las organizaciones que financiamos normalmente tienen equipos en países occidentales tipo Inglaterra y Estados Unidos, pero sobre todo porque es donde obtienen los recursos, pero todas las operaciones son sobre el terreno y con gente local. ¿Vale? Entonces, en Malawi hay gente de Malawi, en República Democrática del Congo hay gente de República Democrática del Congo, porque es esencial, porque para poder, aquí hay una parte fundamental que es comunicarte con las comunidades. O sea, tú no puedes llegar como un paracaidista y decir, enhorabuena, he llegado aquí a dar redes contra... No, 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 esto no funciona así. O sea, tienes que tener la confianza de las comunidades, tienes que tener gente capaz de reunirlos, capaz de explicar por qué las mosquiteras son importantes, cómo se usan adecuadamente, capaz de ir a las aldeas más remotas a veces. Tienes que ir, la comunicación es dificilísima, entonces a la última milla a veces se llega en barcas, en motos, pero para poder entregar allá donde hace falta la medicina que hace falta. Entonces, esto exige muchísimo conocimiento local, conocimiento de la cultura, de los idiomas, de la forma de pensar, de cómo funcionan las cadenas de suministro. Entonces, aquí la idea es, oye, ¿cómo aportamos desde aquí los recursos que desencadenan las cosas que funcionan bien de verdad sobre el terreno? Con gente que lo conoce perfectamente. Esa es la idea. Entonces, nosotros lo que hacemos es, existen evaluadores independientes que son los que hacen la investigación. Mi favorito se llama GiveWell, es una organización que dedica 70.000 horas al año a encontrar estos programas, los mejores. Entonces, lo hacen con un rigor increíble. Yo no podría hacerlo mejor y por eso no me pongo yo a decir, no, yo voy a ponerme a elegir los programas. No, no, vamos a ver, hay gente que lo hace increíblemente bien. Una vez identificados esos programas, firmamos convenios directamente con ellos, de forma que el dinero, sabemos dónde es el momento. O sea, el dinero pasa por ayuda efectiva y una vez al trimestre se vuelca directamente a estos programas que sabemos que son los que están auditados y que son los que mejor trabajan sobre el terreno de forma continua. Qué bueno. Y quiero ser respetuosa con tu tiempo y muy agradecida. Me gustaría preguntarte si hay algo más que quieres compartir que no te haya preguntado, que sientas que es importante también que se sepa o que se sepa más o mejor. Cuéntanos. Bueno, yo insisto sobre todo en la idea del poder. Tenemos mucho más poder del que pensamos. No es algo, bueno, es que ni siquiera pensamos en el poder, ¿no? Pensaremos quiénes son los poderosos, los ricos y los políticos, ¿no? Sí. O vete a saber quién, no, no, los deportistas. No, es que nosotros tenemos poder. Tenemos el poder de salvar y transformar vidas. O sea, es que hay que pensar en ello, ¿vale? O sea, tienes el poder de salvar y transformar vidas. ¿Por qué? Porque tu dinero rinde 100 veces más y existen formas muy efectivas de utilizarlo. Entonces creo que una vez que sabes esto, una vez que sabes que tienes ese poder, ya solo queda una pregunta, que es, ¿lo vas a usar o no lo vas a usar, ¿no? Pues bueno, yo animo a toda la gente que nos escuche a utilizar ese poder, porque tendrá un impacto enorme y porque creo que su propia vida será mejor sabiendo que está utilizando esa suerte, esa lotería del nacimiento que nos ha tocado por estar aquí hoy en día en España
para hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? Y se puede hacer mejor de formas concretas y que funcionan. Qué bueno, pondremos todos los enlaces también para todo el mundo que quiera y para que puedan visitar, puedan ayudar de la forma más efectiva posible. Y la última pregunta para ti, Pablo, ¿le dedicas el libro a tus hijos y dices que dejemos el campamento mejor de lo que lo hemos encontrado, ¿no? ¿Cómo quiere Pablo Mercer dejar el mundo? Bueno, pues a ver, yo quiero un mundo con menos sufrimiento, básicamente. También contaba en el libro, ¿no? Todos hemos tenido experiencias de sufrimiento personales, ¿no? Antes o después nos toca en la vida. Y a veces pensamos que el enemigo es la enfermedad que afectó a nuestro familiar o la circunstancia económica, pero yo creo que una vez que reflexionas en ello te das cuenta de que el enemigo es el sufrimiento. Entonces, yo lo que aspiro es que haya un mundo con menos sufrimiento. Y quiero empezar por lo más bajo posible. Yo quiero que no muera ni un solo niño antes de cumplir los 5 años. O sea, quiero que todos los niños tengan la oportunidad de vivir, de aprender, y tal vez tendrán vidas duras. No digo que todo vaya a ser perfecto, pero van a tener la oportunidad de producir, de mejorar sus propios entornos. Y bueno, si me dijeras, elige un sueño, te diría que sería acabar con esta mortalidad infantil. Qué gran sueño y un objetivo yo creo que todos deberíamos de aspirar, ¿no? De dejar el mundo un poco mejor y coincido 100% contigo de que todos tenemos el poder de hacer algo a nuestra escala sin mirar a los demás. Así que muchísimas gracias, Pablo, por tu labor, por todo lo que estás haciendo. Es conmovedor, es inspirador y muchísimas gracias por compartirlo hoy conmigo y con todo el mundo que nos va a escuchar. Dejaremos todos los links, como he dicho, para que la gente pueda aportar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Sun. Un placer. Muchas gracias por las buenas preguntas, por haber preparado también la entrevista y por ayudarnos a dar a conocer ideas que yo creo que merecen la pena. Eso es. Gracias.